Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro. ¿Qué tal tú? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de una organización que ya tiene 3 años de formada. Es característico a veces entre estas organizaciones, entre estas plataformas, entre estos grupos que se conforman en la isla, que con el tiempo van decayendo, van dejando prácticamente de existir. Y esto no sucede con el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y para hablar de este consejo, tenemos presente a Elena Larrinaga de Luis, quien preside el Partido Demócrata Cristiano Cubano y es la que dirige el Consejo de Exteriores del, del Consejo. ¿Y cómo estás, Elena? Hola Pedro, ¿qué tal? Hola Hernán. Pues nada, nosotros siempre bien. Ya sabes que nosotros siempre bien, a pesar de todo. Y bueno, con nosotros también estará presente o está presente Manuel Cuesta Morúa, politólogo y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Cómo estás, Morúa? Bueno, en los límites de la isla, bastante bien. Siempre Sí, con sí, el sí. optimismo que me manda Elena desde Madrid y los pistachos que me manda Nancy desde Miami. Con eso voy. Oye, no es fácil. Uno acá se ríe y ustedes se ríen ahí, pero no me imagino por la que está pasando en general el pueblo cubano y en especial ustedes que además tienen la presión de los órganos de la seguridad del Estado sobre ustedes. Morúa, hace ya tiempo, casi más de 2 años, que no hablamos del Consejo y sería bueno que tú explicaras cómo se conformó, quiénes los integran, que nos des una idea para nuestros televidentes de cómo está conformado y qué los impulsó a crear el Consejo. Bueno, Pedro, gracias por la invitación. Saludos a Hernán, también en Madrid. Saludos a ti, Pedro. Saludos a la amiga Elena. El Consejo en realidad ya tiene 4 años. Se formó en 2020, casi a raíz de salíamos de la COVID, y respondió a un impulso que ha estado presente durante mucho tiempo en la sociedad civil cubana, dentro y fuera del país, que es el impulso de concertar, el impulso de coaligar organizaciones diversas, y eso es uno de los principios, digamos, fundacionales, plurales en su visión política, pero que comparten objetivos básicos comunes, ¿no? Y que de alguna manera han tenido y han venido caminando de otros esfuerzos también en la dirección de decir y saber que es importante juntar, unir, buscar consenso entre los que queremos el respeto a los derechos humanos, la democracia en Cuba, pero con una visión, digamos, compartida. Ese fue el origen del Consejo, que en principio reunió y reúne a organizaciones distintas de dentro y de fuera. Pensemos en la UNPACU, el Partido por la Libertad, Pedro Luis Boitel, por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que dirige Félix Navarro, la UNPACU, que dirige José Daniel Ferrer, ALCO Progresista, el Partido Demócrata Cristiano, la Mesa del Diálogo de la Juventud Cubana, la Red Femenina, el Comité Ciudadano de Integración Racial, el Movimiento de Reconciliación Nacional, que dirige también de la NUE, es decir, una serie de organizaciones. Hoy estamos trabajando alrededor de 14 organizaciones de dentro y fuera del país, y digamos, el fundamento del Consejo es básicamente político.
y cívico, pero básicamente político en la dirección siguiente, que creemos primero en que hay que luchar por el Estado de Derecho. No debe ser una lucha ideológica, sino buscar las bases del Estado de Derecho en Cuba. En ese sentido, refundar el modelo político cubano sobre ese concepto. Segundo, buscar el consenso que supone siempre moderación en el lenguaje, supone moderación en las propuestas políticas, en la idea de que el cambio es sistemático, pero tiene que ser parte de un proceso político, más que de un evento político, de una revolución, para decirlo en términos muy cubanos. Y tercero, los derechos humanos como base del Consejo para la Transición Democrática, lo que significa el trabajo por la liberación de los presos políticos de conciencia en el país. Sobre esa base se creó el Consejo. A lo largo del tiempo hemos perseverado y hemos preservado, porque ciertamente las concentraciones tienen poca duración dentro de Cuba, y el Consejo ha logrado, justo por esa flexibilidad y esa moderación, ha logrado sobrevivir, digamos, a los 3 primeros años, que son siempre fundamentales para determinar la vida de un proyecto, de una organización. Hay otras concentraciones que también lo han logrado, de alguna manera, pero están menos vivas que lo que está el Consejo para la Transición Democrática ahora mismo. De manera que con esta pequeña, larga introducción, pues te paso de nuevo los micrófonos a los moderadores. Oye, parece bueno, vinculé, no sé por qué, vinculé el 11 de julio con la creación del Consejo y realmente va caminando ya casi su quinto año, porque bueno, en el 2020 ya cumplió esos 4 años y va caminando su quinto año. Elena, ¿pudieras hablarnos un poco de cómo está estructurado el Consejo, si tiene representación en el exterior? Bueno, tú eres la presidenta, la que dirige el Consejo con sus relaciones exteriores. Háblanos un poco cómo está conformado el Consejo, Mira, en qué lugares tiene representación. sí, mira, a mí lo que me preocupaba mucho, mucho del tema del Consejo es la institucionalidad, ¿no? En Cuba ya todos sabemos que el gobierno cubano no admite, digamos, los registros de la oposición y a mí eso me preocupaba. Entonces, nosotros yo creo que hicimos un esfuerzo que yo creo que no lo ha hecho nadie, quizá por falta de capacidad, igual nosotros tuvimos la suerte de que tuvimos gente que lo pudiera hacer, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo exhaustivo que fue recopilar, Manuel se acordará perfectamente, los datos de todas las personas, las organizaciones, con su número de documento, con su dirección, con su estado civil, con todos los datos de todas las personas que forman parte de organizaciones que formaban parte de eso. ¿Qué hicimos con eso? Nos lo mandaron desde Cuba para acá, nosotros lo llevamos al notariado para que el notariado inscribiera el Consejo para la Transición como una organización que tuviera personalidad jurídica en España. Parecía una quimera. Pero no solamente se consiguió eso, que fue sellado por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Asuntos Exteriores e incluso por la Embajada cubana. ¿Y para qué hacían falta todos esos sellos? Para que el Consejo pudiera optar a tener la postilla de La Haya. ¿Qué significa tener la postilla de La Haya? La postilla de La Haya significa reconocimiento jurídico en el mundo exterior, fuera de Cuba, ¿no? O sea, con esto yo lo estaba hablando ahora cuando estuve en Naciones Unidas, me dijeron, bueno, es que, ¿y por qué habrán dejado de hacer eso? Digo, porque es la única organización cubana que tiene personalidad jurídica, per se. Yo creo que eso es importante, a lo mejor ahora no vale para nada, pero yo creo que para un futuro sí, incluso, por ejemplo, para los funcionarios europeos, para los funcionarios de Naciones Unidas, es una cosa muy importante, así me lo dijeron, ¿no? Porque ya no somos una entelequia, ya no somos una organización de gente que se ha juntado, sino que tenemos los sellos de las instituciones pertinentes para tener personalidad jurídica. Eso a mí fue una de las cosas que más me preocuparon, ¿no? Porque si no, la experiencia nos dice que las cosas quedan, ¿no? Se hacen, se deshacen, se descomponen, quedan en el aire y como no hay cuestiones fijas. Luego fue muy importante la creación de unos estatutos sólidos que todo el mundo cumple. Y luego la última derivada fue los representantes en el exterior, ¿no? Porque para mí, eh, cuando este impulso empezó, para mí era importante reforzar el interior de la isla. O sea, el trabajo que nosotros hacemos es para el interior de Cuba,
para apoyar a la gente que está en Cuba, ¿no? Nosotros podemos dar visibilidad, podemos ayudar. Mira, ayer, por ejemplo, estuve con Angélica Garrido, y que estaba aquí en Madrid, en un acto, y me dijo, oye, Elena, lo que ustedes del Consejo han hecho, uf, la cantidad de visibilidad que han dado, ¿no? Entonces nosotros tenemos, mira, en Uruguay, en México, en Suecia, en Alemania, por supuesto en España, en Francia, en muchos países, en Estados Unidos también, en Sudamérica también, en muchos países tenemos delegados, ¿no? En Representantes. Canadá. En Canadá también, que se me olvidó. En muchos países tenemos representantes, ¿no? Nosotros somos representantes de ellos, que no a la inversa, ¿no? Nosotros somos representantes de ellos. Ellos son los que deciden dentro de Cuba lo que creen, las políticas que hay que hacer, las cuestiones. Ellos deciden y nosotros replicamos. Hombre, si hay alguna cosa que a lo mejor alguna idea que tenemos también la compartimos, ¿no? Pero yo lo que quiero dejar claro es que el nudo fuerte y la base del Consejo está en Cuba y en los ciudadanos que viven en Cuba, que son los que están viviendo el diario y son los que saben realmente, los que tienen tomado el pulso realmente al país. Nosotros no sabemos por ellos y por lo que podemos leer, ¿no? Pero es una cosa que también yo quiero dejar clara. Y que los delegados de fuera de Cuba hacen un trabajo maravilloso, maravilloso, que le da mucha visibilidad a todo, fantástico. Son personas muy responsables, todas muy trabajadoras, muy conocedoras de la situación en Cuba y todos son cubanos, claro. Mira, es una cosa que tenemos claro, eh, aquellos que pertenecemos al Consejo y estamos en el exterior, es que los problemas tienen que resolverse en Cuba. Que la situación donde se resuelve realmente es en el país. De fuera se puede apoyar, se puede promocionar, pero la solución y quien tiene la palabra en primera instancia son esos que están en Cuba. Hernán, Quería precisamente quizás empezar con Manuel y preguntarle cuáles han sido las iniciativas que ha tenido el Consejo dentro de Cuba. Sí, mira, tenemos una pregunta importante porque, ¿saben? Las concentraciones, las organizaciones se hacen unos largos programas, nos hacemos unos largos y profundos programas que luego se quedan en el aire un poco, ¿no? Son muy densos y no llegan a la gente. Y una de las primeras cosas que pensamos y dijimos dentro del Consejo es que había que tener y hacer iniciativas prácticas y concretas que tocaran las necesidades de la gente y que lograran de alguna manera empatizar y conectar con la gente y atraer a la gente a eso. De modo que definimos casi básicamente 4 acciones clave. Una iniciativa que tiene que ver con el tema de los presos políticos. Eso es fundamental, eso es una prioridad para cualquier organización que se pretenda prodemocrática y que luche por los derechos humanos. Y en esa dirección, una de las primeras cosas que se hizo fue, después del 21, sentarnos, buscar consenso y redactar un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso. Básicamente, eso es una acción, una iniciativa con la que hemos trabajado y que ahora estamos prestos a relanzar para el 2025. Una segunda iniciativa tiene que ver con el ambiente, el tema clave que se ha desatado en Cuba en relación con la violencia. Sí, no es Haití, obviamente, no es Ecuador, no es México, definitivamente, pero para los propios estándares cubanos hay un nivel y una profundización de la violencia en varios sentidos que no ayudan a una transición democrática y un proceso democrático. Un ambiente violento no lleva definitiva y necesariamente a la democracia. Y por eso estamos trabajando también en una iniciativa contra la violencia que llamamos Chanti, que pronto, ahora en estos días, de hecho ando con el pullover esta semana porque el 25 comienza una gran jornada contra la violencia y Chanti se une a esta jornada contra la violencia con una serie de acciones. Eso es algo con lo que hemos venido trabajando. Tenemos varias comunidades que le llamamos así, comunidades Chanti en el país, que en sus lugares pues van trabajando esta idea fundamental. Tercera iniciativa, acompañando a las mujeres dentro del Consejo y fuera también, una iniciativa hacia una ley contra la violencia de género.
también trabajamos en eso. Y otras dos que tienen que ver generalmente con los derechos humanos, que es clave para, digamos, darle identidad y trabajar con la gente ahora en estas circunstancias, y una que estamos definiendo en el campo puramente económico. Estamos trabajando en esa dirección, buscar la manera de conectar con la gente para ofrecerles una oportunidad de solucionar los problemas económicos inmediatos que tienen y que al mismo tiempo la gente sienta que pueda trabajar en esa dirección. Digamos, estas son las 5 áreas, las 5 iniciativas en las que estamos trabajando. Trabajamos en otras cosas, obviamente, que son soporte de todo esto que estamos haciendo, porque el concepto básico que tiene el Consejo es ir de la ley a la ley, utilizando los mecanismos estrechos, evidentemente, y definitivamente también, pero mecanismos que ofrece la ley, que ofrece la Constitución cubana para impulsar iniciativas desde la ciudadanía, porque conectar con los ciudadanos es, digamos, el desafío, la tarea pendiente, la asignatura pendiente que tiene la sociedad civil dentro de Cuba a lo largo de muchos años y que nosotros queremos satisfacer a través de este proceso y al mismo tiempo con estas iniciativas que te acabo de mencionar. Gracias, Manuel. Y le traslado la misma pregunta a Elena, ¿no? En materia del trabajo que han hecho internacional, de incidencia y que algo ya mencionabas. ¿Cuáles son las prioridades, cuáles son los focos que están poniendo en el hacia afuera del contexto? Bueno, pues mira, nosotros en hacia afuera estamos muy pendientes de los nuevos cambios que hay en el ámbito internacional, ¿no? La comunidad internacional, las elecciones en Europa, las nuevas elecciones americanas, y lo que estamos intentando es que las partes que tengan que ver en nuestra situación o en la solución de nuestros problemas o en el camino hacia una posible apertura en Cuba o hacia una democracia, es que haya una política conjunta. Porque muchas veces los políticos, como defienden sus causas o sus maneras de, ¿no? Y yo creo que eso nos perjudica mucho, ¿no? Por eso ahora le estaba comentando a Manuel que había escrito a Europa hablando de la ley de amnistía, para que muchos parlamentarios europeos de diferentes países que han pasado por situaciones similares y semejantes y lo han solucionado de manera civilizada, respalden esta ley de amnistía como un posible camino para lograr la libertad en Cuba, ¿no? Sin grandes aspavientos, ¿no? Yo hice unas llamadas y puse sobre la mesa la figura de Ronald Reagan, ¿no? Ronald Reagan, cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, era un actor de cine, nadie daba por él, realmente no había mucho orgullo con él, y resulta que al final Ronald Reagan, pues hablando y hablando y pidiendo para acá y yendo para acá, pues echó abajo el muro de Berlín, ¿no? Yo creo que la dictadura cubana es un poco la contraparte del muro de Berlín en otra parte del mundo, ¿no? Y yo creo que si los políticos ahora, actualmente, con la situación internacional que hay, que ya es una cuestión que no solamente nos afecta a nosotros, sino que es una cuestión que afecta al mundo en general, consiguieran de alguna manera, a través de buenas prácticas, llegar a esa solución, yo creo que eso sería lo máximo que pudiéramos conseguir, ¿no? Y yo creo que hacia ahí es hacia donde nos debemos de encaminar, ¿no? Yo creo que para mí ese sería el reto, ¿no? Conseguir la caída de nuestro muro que tanto bien haría en general, siempre como se hizo en otras partes, de una manera civilizada, ¿no? Ese es mi aim, ¿no? Mi target, vaya, en estos años. Un momento acá, se han mencionado dos nombres ahí que son miembros importantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que fueron presos de la Primavera Negra y que actualmente están presos desde el 11 de julio del 2021, que son José Daniel Ferrer y Félix Navarro. ¿Pudieran decirnos algo para que el público, las personas conozcan en qué condiciones están ambos, que son por demás, repito, miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba? Manuel. Sí, mira, sus condiciones son difíciles, pero yo dejo a Elena primero que haga algún comentario y después pues, adelante, Elena.
Bueno, mira, las condiciones, como dice Manuel, son lamentables, ¿no? El recorrido de Félix y de José Daniel lo conocemos todos, ¿no? Son unos opositores tradicionales que empezaron hace muchísimos años y que se han mantenido en sus 13, ¿no? Eh, la campaña que se ha hecho internacionalmente por ellos ha sido muy grande. En el Parlamento Europeo ha habido mucho respaldo y mucho apoyo, pero claro, son como decía, yo siempre me acuerdo de Raúl Rivero cuando decía, es que fulanito es un preso de Fidel, ¿no? Estos son los presos de Raúl. Raúl no quiere soltarlos porque saben lo que significan, no solamente dentro del país, sino fuera. Han demostrado ser personas honradas, ser personas trabajadoras, ser personas serias, ser personas constantes y ser personas que han respondido a lo que creen. No se han dejado llevar, ¿no? Con lo cual, con esto no quiero decir que las personas que hayan decidido otra cosa, yo las respeto igualmente, ¿no? Pero son realmente, son un emblema. Félix y José Daniel. Por eso es tan difícil, porque se ha pedido para ellos en todas partes del mundo negociaciones, se ha pedido intervención, incluso se ha hablado hasta con el Vaticano, te quiero decir, o sea, se han tocado todas las puertas, ¿no? Pero el gobierno cubano los tiene ahí cerrados. Han hecho una labor política los dos muy importantes, han sido personas desde diferentes ámbitos y con diferentes, digamos, procedimientos, pero que han tenido muchísimo éxito en lo que han trabajado, ¿no? Y por eso están en esas condiciones. ¿Y qué más les puedo decir? Yo creo que son personas agradablemente conocidas en todo el mundo y bueno, y valor se les supone, ¿no? Como se dice en la guerra. Antes de que tú intervengas, Morúa, es bueno señalar que Félix Navarro es un hombre de más de 70 años con serios problemas de enfermedad. Morúa. Sí, definitivamente estamos, digamos, frente a dos personas de las que podríamos decir en Cuba que tienen liderazgo real. Sabemos bien, los que conocemos la trayectoria de ambos, que tanto Félix Navarro como José Daniel tienen, yo no diría tenían, sino que tienen arraigo en sus comunidades, liderazgo, en dos sentidos fundamentales. Primero, liderazgo político, porque han hecho una evolución eh, hacia la necesidad de entender que el consenso entre las fuerzas democráticas es lo que va a llevar a ese proceso, y eso es la mejor muestra y reflejo de ese liderazgo político que han tenido. Félix ha sido siempre un hombre de consenso que ha querido trabajar con todas las fuerzas democráticas al interior de Cuba y que apostó y apuesta por el Consejo en esa dirección. Y José Daniel Ferrer exactamente lo mismo, ¿no? Que evolucionó desde la potencia misma de la organización que representa la UPACU, la Unión Patriótica de Cuba, hacia la dirección de buscar consenso con otras organizaciones, independientemente de la diferencia y de matices tanto ideológicos como políticos. Y esa es la clave del futuro de Cuba, ¿no? Pero han tenido, y esto es clave, liderazgo en sus barrios, en sus comunidades. Ambos tenían proyectos sociales de ofrecer asistencia de salud, ofrecer comida a las personas más vulnerables de sus respectivas comunidades. Félix Navarro en Matanza, en Colón, y José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Y eso le ha supuesto un mayor castigo por parte de las autoridades. Cuando el 11 de julio en Santiago de Cuba la gente preguntó por José Daniel Ferrer. Cuando el 11 y el 12 de julio en Matanzas, en Colón, la gente respondió a Félix Navarro. Y eso obviamente el Estado lo está castigando. Por eso una persona de 71 años como Félix Navarro está sufriendo, es diabético, padece la presión, pero tiene un nivel de firmeza que solo lo único que hace es inspirar a las personas que estamos dentro y fuera. Pero los que estamos dentro, decimos, si Félix Navarro está sufriendo lo que está sufriendo con sus 71 años, casi a cumplir 72, con un nivel de firmeza inmenso, nosotros no podemos para nada flaquear. José Daniel Ferrer, otro tanto, está en condiciones muy difíciles. Su esposa Nelva siempre está denunciando este hecho, que no permite que tenga visitas regulares en su cárcel, ahí donde está. Lo tienen ahora aislado, lleva más de 20 días sin poder tener contacto
con su familia. Acaba de denunciar a su esposa. Y pues otra muestra de esa firmeza y de ese coraje. El gobierno le ha tocado la puerta, les ha dicho a sus familiares que estaría dispuesto ahora mismo a abrir sus sendas para que abandonen el país, y ambos han mandado el mensaje de que eso no es tema de conversación. Su hija, la hija de Félix Navarro, Sailí Navarro, ha sido tan firme en esa dirección que solo ha inspirado a muchas mujeres que están también en prisión y que siguen participando en su organización. Y yo creo que por eso estamos, entre otras razones, poniendo a ambas figuras delante de este relanzamiento que vamos a hacer en 2025 del proyecto de amnistía, porque son emblemas, como dice Elena, son ejemplos, como reconoce mucha gente, tienen liderazgo y al mismo tiempo han mostrado una firmeza inquebrantable en la prisión. En prisiones deshumanizadoras, desintegradora. No son las prisiones en los países nórdicos, donde te dan la posibilidad de estudiar una carrera, de hacerte ingeniero, de hacerte filósofo o de hacerte doctor. No, para nada. Aquí te humillan en prisión. Aquí te deshumanizan en prisión. Y ellos, frente a esas condiciones duras, han demostrado un nivel de integridad y de firmeza que solo enaltece el Consejo para la Transición Democrática, tenerlos dentro como representantes máximos. De hecho, sabemos que la estructura del Consejo, en la estructura del Consejo, José Daniel es el presidente y Félix Navarro es uno de los vicepresidentes, y son posiciones que mantenemos intactas, independientemente de que pronto vamos a hacer un proceso de elecciones dentro del Consejo, justamente como corresponde a una organización democrática. Pero ellos se mantendrán ahí como emblema de su ejemplo, de su representatividad y de su capacidad para resistir los embates de un régimen realmente ilegítimo y por eso mucho más represivo, como lo estamos viendo en los últimos años. Además, Mira, Manuel, voy a... yo añadiría además que son personas de una gran altura, porque yo estoy segura que el día que José Daniel y Félix Navarro salgan de la cárcel, que algún día saldrán de la cárcel, nunca hablarán de venganza, nunca serán rencorosos, nunca tendrán ese tipo de comportamientos que desgraciadamente vemos, ¿no? Y que no conducen a nada. Ellos probablemente serán las personas que traigan más luz a un posible proceso en Cuba. Mira, que iba a puntualizar algo, Sí. porque a veces hablamos de liderazgo y la gente queda en duda. Bueno, de José Daniel no hay ninguna duda, pero voy a poner el caso de Félix Navarro el 11 de julio, en la pequeña localidad de Perico, donde él vive. Lo fueron a detener ese 11 de julio y la gente lo impidió. No pudieron detenerlo. Aprovecharon al otro día que él fue a averiguar a la estación de policía por sus compañeros del partido que estaban presos, y allí lo detuvieron junto con su hija, y las condiciones, uno habla y ve las cosas, ¿no? Y dice, bueno, los 5 espías estuvieron detenidos aquí en Estados Unidos, recibían visitas, tenían internet, hacían poesía, dibujo. Uno hasta pudo tener un hijo desde acá. O sea, y uno compara la situación en que se encuentran José Daniel y Félix y todos los presos en general cubanos, y es denigrante cómo estaban en esas cárceles. Hernán, Te escuchaba a ti, Elena, hablar de Félix y de José Daniel, y recordaba, ¿no? Personas que han pasado muchos años en prisión, y que luego se han transformado en abanderados de la tolerancia, de la justicia, eh, y no de la venganza, del revanchismo, de la persecución, ¿no? Pienso Nelson Mandela, por supuesto, el caso típico que uno piensa en estos casos, pero también, bueno, por supuesto, Gandhi, o más cerca, digo, y de otro extracto político, si se quiere, Jorge Mujica, el Pepe Mujica, que estuvo preso muchos años y que luego sale y acepta las reglas de la política y acepta errores que cometió y va para adelante en el diálogo con sus contendientes políticos, digamos, ¿no?
Y entonces, teniendo en cuenta que el Consejo para la Transición, precisamente, es un consejo que busca, en definitiva, trabajar por desarrollar ideas hacia esa transición, quería, y bueno, Emanuel mencionaba el tema de trabajo que han realizado y que están por relanzar sobre la amnistía, pero quería preguntarles un poco cómo ven, digamos, la situación actual en Cuba de cara o contrastada con la posibilidad de una transición pacífica hacia la democracia. Me la Mira, robaste. sí, tú has hablado de una persona que yo he tenido voy a decir la suerte, sí, de conocer, que ha sido presidente Mujica. El presidente Mujica, yo le conocí siendo presidente cuando lo recibió en una comitiva que fuimos a Uruguay. Y él en aquel momento dijo una frase, cuando nos sentamos a hablar, él en aquel momento estaba en una posición, vamos a decir, igual un poco más rígida que la de ahora, pero bueno, él lo recibió, escuchó y dijo, ¿cómo yo lo voy a escucharles a ustedes? Yo nunca podré olvidar que he sido un preso político y tengo que ser solidario con los presos políticos. Esa fue la primera frase que a mí me chocó. Yo era muy jovencita entonces y me chocó porque, bueno, sabes que las opiniones de la gente pues muchas veces son muy radicales, y en realidad no era, digamos, mi opción política para Uruguay, pero me dijo aquella frase. Y hace un par de años estuve en Montevideo, otra vez, en una reunión, y me encontré con el señor Mujica. Y me preguntó, ¿cómo van las cosas? Digo, ay, señor Mujica, ¿se acuerda usted? Y tal. Dice, bueno, me acuerdo de los cubanos que vinieron. Digo, sí, pues yo estaba en aquella reunión. Y le expliqué, pues mire, la cosa está peor y acaba de pasar el 11J, bueno, en fin. ¿Sabe lo que me contestó? Me dijo, ay, Elena, la maldad de los hombres no tiene límites. A mí aquello me dejó, pensé, qué persona tan honrada, ¿no? Porque al final él estaba hablando de los que habían sido, digamos, su parte, ¿no? Y me pareció un ejemplo, ese es un ejemplo que yo nunca olvidaré. Y tampoco olvidaré nunca a Uber Matos. Yo le he visto persona más buena, más generosa, que denunciara las cosas con firmeza pero sin insultar y que dio un ejemplo de vida. Él decía, yo todos los días estoy pintando mi barquito, porque la vida hay que seguir siempre trabajando con alegría y con esperanza. Un señor que pasó, que para qué vamos a hablar de lo que pasó Uber Matos, ¿no? Entonces yo, esos son los modelos que a mí me parece que son los importantes a seguir, ¿no? Porque enfadarte con la situación, ponerte en contra y crear malas, digamos, energías es muy fácil, ¿no? Lo que hay es que intentar sobreponerse, solucionar y pensar en los que vienen detrás. Y estas dos personas a mí me dieron ese ejemplo y siempre los tengo ahí como en la retaguardia, ¿no? Félix Navarro es un poco ese estilo, José Daniel con más carácter, pero también tiene ese fondo, y la gente que tiene ese fondo es la que al final resuelve y la que para mí es la que está acertada. Rúa. Mira, yo no sé si tiene que ver con la religión, la neurociencia, la psicología, pero yo tengo la impresión, por lo que he visto, he leído y he contrastado, que la gente que tiende al perdón son la gente que más ha sufrido. Yo veo en Félix Navarro y en José Daniel dos personas de fuerte carácter, cada uno con su personalidad específica, que ha venido luchando durante mucho tiempo y que en el proceso han asumido y admitido de que el futuro de Cuba y la transición misma tiene que ser por un camino de reconciliación. Es increíble. Eso me lleva a los presos plantados, a los que yo conocí fundamentalmente a muchos de ellos en el año 2000. Era gente que estaba presa cuando, según Néstor Almendro, nadie escuchaba, que estuvieron 20 años, 15 años, 16 años. El ejemplo para mí clave, no solo es Uber Mato, es Ángel de Fana. Y cuando me reuní con ellos
hace ya mucho tiempo, 24 años, en el 2000, todos estaban por la visión y el camino de reconciliar, de perdón, y habían sufrido la prisión. Los ejemplos externos también ayudan. Martin Luther King, Gandhi, el gran Nelson Mandela, que tiene un día en las Naciones Unidas, ayudan a entender ese proceso que tiene que ver con la espiritualidad, quizás tiene que ver con la psicología y también con el entendimiento de la política. Y esos son los ejemplos que, digamos, el Consejo toma. Y agradezco a Hernán que haya hecho este enfoque y esta pregunta, porque la filosofía, la visión, el papel que está tratando de jugar el Consejo es justamente ese, el de reconciliar, consensuar y pensar en que la violencia no lleva necesariamente, solo excepcionalmente, a un Estado y a una sociedad democrática. Recordemos que Cuba es un país de violencia, de revoluciones, y cada revolución alejó la posibilidad de construir una sociedad democrática en Cuba. Incluyo en eso, soy un revisionista, pero incluyo en eso la lucha por la independencia, que era inevitable, desde luego. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hacemos desde el Consejo va caminando en esa dirección. Por eso hablamos de no violencia. Por eso el proyecto de amnistía, que en algún momento fue criticado al principio, el proyecto de amnistía incluye amnistiar a aquellos que no tengan, por supuesto, grandes violaciones o no hayan sido grandes comisores de violaciones de los derechos humanos, porque parte de esa visión reconciliadora. Y afortunadamente, en tiempos de tribalismo político, de extremos en todo el mundo, también en Cuba, afortunadamente yo noté algo muy interesante cuando las protestas de julio de 2021. Cuando las protestas, en ese momento, muchos pensamos que la derivación o el curso de las protestas de la sociedad iban a llevar a la violencia. Y no. El pueblo cubano dio una lección de civismo increíble en un país donde se perdió la cultura cívica, pero se mostró pacífico a lo largo y ancho del país, con las excepciones de vida que siempre hay en este tipo de manifestación. Hay símbolos y ejemplos de cómo la gente levantó las manos y dijo, esto es en paz, lo que queremos es simplemente cambio. La reacción violenta vino de los que generan la violencia, que es el Estado cubano, que la tienen incluso constitucionalizada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el país está preparado, la gente está preparada. Todas las manifestaciones que nosotros vemos en estos últimos tiempos son pacíficas, son protestas pacíficas, protestas del agua, del hambre, de la libertad, pero pacíficas, protagonizadas fundamentalmente por mujeres, lo cual avergüenza a muchos hombres dentro del país, que son las mujeres las que están protagonizando eso. Y todas son pacíficas. La respuesta violenta viene de la brigada de reacción, de respuesta rápida que tiene organizado el gobierno. Por lo tanto, yo creo que hay un terreno propicio para una transición conciliatoria, reconciliatoria y que apunte al futuro. No hacia la venganza, sino hacia la construcción del futuro que merece el país. Y eso nos da esperanza a nosotros, ¿no? Nosotros hablamos con mucha gente en las calles, etcétera, y la gente lo que dice, no, que quiero cambio. Incluso hay quien dice que se lleven todo el dinero, ¿por qué se vayan ya? Claro. Que se lleven todo lo que tienen, que nos dejen construir. Que nos dejen construir. Y eso es un espíritu de reconciliación. Eso es un espíritu de paz. Eso es un espíritu de armonía que hay que aprovechar en ese sentido. Y el llamado nuestro es a los extremos políticos a pensar esto en la realidad social. Porque hay extremos políticos por ahí que lo que quieren es el cuchillo en la boca y lo que quieren es la pura venganza. No es la filosofía del Consejo. Y afortunadamente no es la filosofía de dos de sus líderes que están sufriendo ahora mismo la prisión dura y que siempre han hablado de reconciliación y de paz y de buscar el consenso entre todos los cubanos y las cubanas.
Oye, que se vayan y se lleven lo poco que queda, lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Que se vayan. Y es bueno que tú hayas aclarado esto. Una cosa es justicia, yo pienso, y muchos pensamos, incluido ustedes también, creo, que hay gente que tendrá que responder ante la justicia, pero eso no es venganza ni es derramamiento de sangre y generalmente quienes quieren esa venganza, ese derramamiento de sangre, son personas que no han sufrido. Tiene que ver un poco tal vez con esa psicología de que tú hablabas. Y hace poco voy a poner un ejemplo sin nombre, un buen amigo mío que en Cuba, está acá en Cuba, era un opositor, ¿eh? Y hizo un escrito y sangre, no sé qué. Le digo, tú sabes que tú lo que estás planteando es nazismo. Eso es nazismo y vamos a ser peor que lo que fueron ellos. Me costó la amistad. Digo, bueno, para tener una amistad de este tipo que quiere sangre, que quiere venganza, es mejor no tenerla. Pero pienso que sí, que el pueblo cubano no desea venganza. Quiere justicia, quiere cambio, pero no quiere venganza. Un poco quedó una parte de la pregunta de Hernán que yo voy a ampliar. ¿Cómo ustedes ven el contexto eh, cubano desde todos los puntos de vista para que se dé esa posible violencia que puede surgir de parte de, el régimen o puede surgir también, Moroa y Elena, de parte del pueblo agobiado, cansado, que no ve cómo salir de la situación en que está y esto genera violencia? Manuel, dile. No, yo te Manuel, deseo a ti tú. primero. Te ¿Cómo tú lo toca, te ves toca, te toca a ti, desde que tú eres el fuera? que estás ahí, te toca a ti. Te Me toca a deja la ti. papa caliente a ti y después, bueno. Ya, bueno, mira, el contexto no es el mejor para una evolución, digamos, pacífica de los acontecimientos. No es el mejor porque el gobierno le está respondiendo al pueblo como en el pasado le respondía solo a las minorías, con mucha violencia. Y esto es un cambio. Es decir, se suponía que la presión de minorías al poder generaba una reacción violenta porque era algo extraño, era alguien que quería romper el orden establecido por esa mayoría y que merecía una respuesta. Desafortunadamente, en el caso cubano, en el caso del gobierno cubano, siempre una respuesta dura, de represión dura. Pero ahora, esa misma mentalidad la está desplazando y llevando a todo un pueblo. Y ahí es donde está lo peligroso, porque no entienden que la manera de resolver los grandes desafíos sociales, los grandes problemas sociales, es convocando a la gente a, primero, buscar las soluciones entre todos para eso. Segundo, para escuchar lo que la gente está presentando y está diciendo. Y a partir de aquí hay un peligro, porque también la gente se puede cansar, definitivamente, ¿no? Se puede cansar de tanto maltrato y al mismo tiempo puede responder a la violencia del Estado con la violencia social. Lo que incluso detiene en algunos sectores, en algunos segmentos, en algunas comunidades, el ejercicio de la violencia es que el músculo de la represión en Cuba está atrofiado. Si no tiene que ver con el resto del país. Hay más policía, más armas, más estaciones, más locaciones para reprimir que para alimentar a este pueblo. Entonces, eso es una atrofia de del ejercicio de la represión. Y ante esa exageración represiva, la gente se contiene también, porque bueno, no hay paridad. Es una pelea de león para mono. Y eso, esa exageración represiva, de alguna manera también ha contenido a aquellos sectores que de alguna manera creen que hay que responder a la violencia del Estado con la violencia social o con la violencia política como respuesta. De hecho, el Estado hace apología de la violencia, no solo porque la tiene la ley, el artículo 4 de la Constitución.
Lo tienen. Eh, La constitución es para arreglar la cuestión la diferencia pacíficamente. Y aquí tenemos una constitución que dice que las diferencias se resuelven violentamente. Entonces, la tiene constitucionalizada en el artículo 4 y además conocemos todos que tiene armado brigada de respuesta rápida. Un fiscal de Ciego de Ávila, con la tranquilidad con la que uno se toma una copa de vino, decía que las brigadas de respuesta rápida estaban ahí para reaccionar a las demandas pacíficas de la gente. De modo que el contexto es difícil. Y es por eso que nosotros en el Consejo estamos tratando de impulsar con mucha más fuerza una salida constitucional y una salida legal, aunque pueda resultar paradójico, diciéndole a la gente, mira, por aquí hay un camino para contener, detener y canalizar las aspiraciones de la gente en un proceso político. No es que lo vayamos a resolver mañana mismo, sino que mientras más personas se conecten con la idea de que es posible impulsar un cambio a través de la ley, a través de la Constitución, eso de alguna manera contiene, detiene, neutraliza la respuesta violenta de la sociedad a la respuesta violenta e institucional del Estado, que siempre responde, no sé en qué cabeza están, pero siempre responden de una manera violenta a la demanda de la gente. Hay una razón que lo explica, y es la falta de legitimidad, la pérdida de legitimidad y de capacidad moral. Es decir, hay dos capacidades que el gobierno ha perdido ya. Capacidad moral para liderar y capacidad política para convencer. Y entonces, claro, represión es lo más a la mano que tienen, y tienen un cuerpo sólido y fuerte y unas ganas tremendas de partir cabezas y cuellos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos tratando de trabajar duro. Eso vamos a hacerlo con más fuerza en el 2025 para que la ciudadanía entienda que por aquí hay un camino de canalización de las demandas y de construcción de un proceso democrático hacia justamente la democracia del Estado de Derecho. Pero el contexto, resumiendo, no es el más propicio para eso. Hernán, o Creo Elena, que nos si quieres agregar algo. queda... Ah, sí, sí. Elena, ¿querías agregar algo? No, no, yo quería decir que estoy de acuerdo con Manuel, porque pasa una cosa, la situación es terrible y muy peligrosa, porque la desafección del pueblo es evidente, ¿no? Esto, aparte de enfurecer, preocupa a las élites, porque tienen miedo de lo que pueda ocurrir. Por eso es muy importante que esto no se salga de madre. Por eso es muy importante intentar encauzar las cuestiones. Como decía tú, no es una cuestión finalmente de venganza, será una cuestión de justicia, pero hay que procurar evitar el mal mayor, que es el que se puede avecinar si no se contienen un poco los muros, ¿no? Porque yo creo que el pueblo tiene miedo, pero más miedo tienen ellos, porque ellos saben que están ya, digamos, en la cuesta abajo y, como dicen en España, y sin frenos. Ya no hay capacidad de nada, ¿no? Y esto es muy peligroso porque pueden pasar cosas que no desearíamos, ¿no? Pero el momento es fatal. El momento es fatal, sin solución de continuidad, sin ningún proyecto que pueda salir hacia adelante, ni político, ni civil, ni religioso, nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada, nada más que morir en el intento, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué pasa. Pues intentar poner sensatez, intentar poner sensatez y nada más. Es lo que se puede hacer de momento. Creo Yo que... antes de que, Ah, dale, dale, Pedro. antes de que cierre, quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el contexto internacional, sobre todo con Estados Unidos. ¿Cómo ustedes ven el Consejo, cómo valora eh, la elección de Trump como presidente de Estados Unidos y de Marco Rubio como secretario de Estado? ¿Cómo pudiera influir eso en la dictadura cubana en estos momentos? Yo no sé si ustedes han escuchado un vídeo que anda circulando por ahí, que yo te lo mandé, Manuel, con unas declaraciones que había hecho Marco Rubio. Tú lo viste, ¿no? Sí, sí. Es una declaración bastante interesante, porque yo creo que a mí me pareció que es como una declaración de intenciones, ¿no? De alguna manera, ¿no? Vamos a hacer lo que ustedes hagan lo que tienen que hacer, que entonces nosotros responderemos, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que estar un poco en
en esa cuestión, ¿no? O sea, hay 3 o 4, digamos, puntos. Por supuesto, la liberación de los presos, la defensa de los derechos humanos, las libertades, bueno, en fin, que son incuestionables, ¿no? Pero yo creo que una vez, si nosotros lo que queremos es ayudar a resolver el problema, que es lo que queremos hacer, ¿no? Pues debemos de aceptar también, digamos, las ideas que nos parezcan razonables, digamos, del gobierno americano, personalizado en Marco Rubio. Yo creo que Marco Rubio es un cubano, sabe perfectamente, porque ha vivido el exilio con su familia, es hija de exiliados, sabe lo que es la situación, el problema y el dolor que eso supone. Yo creo que ha sido una buena lección, porque yo creo que tú tienes que poner a alguien que entienda la cuestión, ¿no? Que la haya sufrido, ¿no? Y que la haya escuchado en su casa. Y a mí me parece que lo que dijo Marco Rubio tenía mucho sentido, ¿no? Cuando se cuestionó qué pasa con el embargo, qué es lo que pasa, qué pasa con los cubanos que negocian con el mundo entero, todas las cifras que dio, todas las cuestiones que dio. El bloqueo es interno. Hablan ustedes de ese bloqueo interno y ya verán que bien todo se solucionará. Esa es la única salida real que tiene el gobierno actual en Cuba. La única, porque el resto, y como sigan ahí atrincherados, pues no hay solución, ¿no? Independientemente de quién sea el presidente o quién no sea, eso te quiero decir, yo creo que eso es una cuestión, diría hasta qué punto, hasta un punto irrelevante, ¿no? Irrelevante, es una decisión política que hay que tomar, ¿no? En un país. Y yo creo que esa es la acertada, ¿no? Yo creo que esa es la adecuada. Ahora, ellos tienen que cumplir con su parte, claro. Yo escribía, cuando le oí esa declaración, mandé unas notas y unas cartas y bueno, y volví a acordarme de Ronald Reagan otra vez, ¿no? De Ronald Reagan y de su caída del muro y de su negociación y de su manera, ¿no? Y bueno, lo volví a poner ahí encima de la mesa. Digo, sigan ese modelo, se puede hacer. Aruba. Sí, yo creo que es interesante porque este es el primer secretario de Estado que, yo no sé, probablemente exagere, pero la historia de las relaciones exteriores norteamericanas es el primer secretario de Estado que conoce la región latinoamericana. Y yo creo que eso va a marcar una diferencia en el enfoque de cómo hacerlo. El caso específico de Marco Rubio, estamos hablando de alguien que tiene una visión de que es importante el respeto a los derechos humanos, la democracia, pero al mismo tiempo no es una cabeza calenturienta, es una cabeza política. De hecho, las intervenciones de Marco Rubio son más de argumentos que de ideología. Y yo creo que eso es interesante porque eso enfoca o permite un enfoque más pragmático a la hora de ver desde una base de principios, obviamente, los derechos humanos, los presos políticos. Eso lo pide Marco Rubio y eso también lo pedía la administración demócrata. De hecho, Biden no avanzó más porque el gobierno cubano no dio muchas más opciones. Pero más allá del cambio de enfoque, de las diferencias obviamente existentes entre las visiones de ambos partidos, yo creo que aquí con Marco Rubio hay una especie de adulto en la sala de la política exterior que yo creo que va a favorecer un enfoque más racional. Y si es posible, y eso quisiéramos, un enfoque más bipartidista. Porque lo que hay que evitar es que la política hacia Cuba se convierta en la pelea interior de los partidos, como sucede en España, ¿no? De alguna manera, básicamente, ¿no? Y yo creo que habría que evitar eso, habría que llevar a España a un consenso bipartidista que es posible en los Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido es importante. Más allá y más acá también del orgullo que supone para los cubanos, decir, imagínate el hombre, el tercer hombre en la línea sucesoria y de poder de los Estados Unidos es un cubano. ¿No? Entonces, de pronto, eso despierta cierto orgullo y cierta posibilidad y potencialidad. Y yo creo que por ahí va un poco la visión que tenemos del asunto. Escribimos una nota justamente con eso, poniendo sobre las los puntos que nos parecen medulares, tratando de privilegiar esto, un acuerdo bipartidista que se enfoque pragmáticamente en las opciones posibles y que al mismo tiempo permita avanzar
desde una línea de principios, obviamente, lo de los presos políticos, las libertades fundamentales, etcétera, pues claves. Y el gobierno puede avanzar en eso, porque el gobierno cubano tiene miedo, como muy bien dice Elena, pero tiene una retórica y un relato que le permitiría decir, sí, si nosotros tenemos aquí en la ley la posibilidad de reconocer los derechos humanos, la libertad de expresión, de manifestación, etcétera. Y yo creo que podría avanzar en ese sentido. Y me gustaría agregar que aquí hay gente en los sectores de poder que quieren una evolución racional del proceso. Es decir, es una minoría dentro de una minoría la que está aferrada al asunto. Lo que pasa es que esa minoría dentro de la minoría es la que tiene todo el control. Pero yo sí sé perfectamente de gente en los aleros del poder cercano que estarían por buscar una salida racional. Y eso es lo que hay que estimular. Y el consejo está para estimular eso un poco, ¿no? Tanto fuera como dentro. Por eso le vamos a pagar los viajes a Elena al Departamento de Estado para que hable con Marco Rubio y de pronto convenza de una línea como esta. Manuel, Elena, muchas gracias por esta conversación. Creo que ha sido interesante y estoy seguro que nuestra audiencia lo va a apreciar, así que muchas gracias a ambos por haberse comunicado y haber participado en Pensando Cuba, y a nuestra audiencia, como siempre, dejarle hecha la invitación para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, hora de Miami, por los canales de Cubanet, para continuar Pensando Cuba.